Buen día, bienvenidos a su panel favorito. El tema de hoy vamos a tratar los dilemas de la bioética en materia de donación y trasplantes de órganos y sus derivados. Contamos con la presencia de expertos en el tema en diferentes áreas. Tenemos la presencia del maestro en Filosofía y Letras de la UNAM, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar contigo de nuevo. Contamos con la presencia de la representante del Centro Nacional de Trasplantes, CENETRA, que forma parte de la Secretaría de Salud Federal, Stephanie Montserrat Jiménez Ávila, organización encargada de dar derecho a los trasplantes de órganos en México. Mucho gusto, es un placer tenerme aquí de nuevo. El placer es de nosotros. Contamos con la doctora Isabel Hernández Peña, egresada de la Universidad Autónoma de México en especialidad en Medicina Interna. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Contamos con la presencia de la abogada Ruth Manso Chávez, egresada de la Universidad Autónoma de México con especialidad en Derecho a la Salud y Derecho Tributario. Miembro de la Corte de Justicia Nacional de México. Muchas gracias por la invitación, es un gusto compartir con ustedes información. Gracias por su tiempo. Contamos con el siervo ministral, administrador y organizador de la Congregación de Testigos de Jehová en Jalisco. Muchísimas gracias por la invitación. Contamos con la presencia de la doctora Jennifer Valverde Contreras, egresada de la Universidad de Guadalajara con especialidad en cirugía general y trasplantes. Hola, buen día, es un gusto estar aquí. El día de hoy, como los mencioné, vamos a tratar los dilemas de la bioética en materia de donación y trasplantes de órganos y de sus derivados. Voy a darles una pequeña introducción al tema. Bueno, posteriormente pasamos a escuchar sus opiniones y algunas preguntas. La donación de órganos es un tema muy importante. La Ley General de Salud, LGS, indica que la donación es el consentimiento de una persona para que en vida o después de su muerte cualquier órgano o tejido de su cuerpo sea utilizado para trasplantar. Tenemos que existen dos tipos de donaciones, que es la modalidad de donación de órganos en vida y la donación tras el fallecimiento. A continuación voy a hacer una pregunta específica que se la quiero dirigir a la doctora Jennifer Valverde y sería la siguiente. ¿Cuáles son los principales dilemas éticos que surgen en el proceso de donación y trasplantes de órganos y sus derivados? Muy bien, me gustaría destacar algunos de los más importantes en mi punto de vista, ya que es fundamental abordar estos temas con suma sensibilidad, porque pues digamos es un órgano de alguien más. Uno de los criterios es el criterio de selección de receptores, es decir, que se deben considerar diversos factores en cuanto a la urgencia de la persona que lo requiera, así como también la compatibilidad y la duración de la lista de espera. Son algunos de los dilemas que más se llevan a cabo en estos procesos. Otro es el consentimiento informado, el cual debe de garantizar tanto al donante como al receptor toda la información, los posibles riesgos que debe de tener, aunque sabemos que en muchos casos, cuando es una urgencia, es imposible dar toda la información de manera eficaz, aunque se debería de hacer. Claro, entonces, como ya mencionó, en cuestiones de emergencia, me gustaría escuchar lo que nos tiene que decir la doctora María Isabel respecto a la misma pregunta, por su especialidad, claro. Otro dilema que se presenta es la desigualdad y el acceso limitado a los órganos. Existe una gran desigualdad significativa en el acceso a los trasplantes entre diferentes regiones del país. El acceso a servicios médicos especializados y la disponibilidad de órganos donados puede ser limitada en áreas rurales o de bajos recursos. Esto plantea un gran problema ético en la distribución de estos órganos. También otro es la transparencia y ética en la asignación de órganos. La asignación de órganos debe ser transparente y ética, asegurando que los órganos se asignen de manera justa y equitativa según criterios médicos.
y no discriminatorios. También tenemos otro gran problema que son los costos y el acceso a servicios de trasplantes. Los altos costos asociados con los trasplantes de órganos pueden limitar el acceso a estos servicios para ciertos grupos socioeconómicos. Claro, entonces, con lo que me acaba de mencionar, me gustaría saber qué es lo que piensa nuestra representante de Senatra respecto a costos, desigualdad y qué es lo que ella, por su experiencia, tiene presente. Más que nada, así como nos comentó la doctora Jenny, tenemos un gran problema en este aspecto que va siendo el proceso de donación y trasplante de órganos y sus derivados. Senatra es una asociación en la cual se encarga de impulsar y coordinar todo lo que va haciendo este proceso desde la donación hasta los trasplantes, tanto como ambas personas estén totalmente informadas sobre los derechos, sobre todas las oportunidades que tiene, sobre todo lo que tiene que saber respecto a este procedimiento. Ya como sabemos, a la vez es muy arriesgado enfrentar eso, ¿verdad? Así que, pues más que nada, Senatra está responsable en muchos aspectos en este campo, como va haciendo un trato costos, apoyar en eso, apoyar en lo que va haciendo también en informar a la gente, buscar apoyo entre algunas organizaciones y algunos institutos para el apoyo a lo que va haciendo la organización. Y más que nada también tener en cuenta que Senatra apoya más que nada a personas también de bajos recursos para su donación de órganos y más que nada también que se lleve acorde a lo que va haciendo la igualdad. Ok, perfecto. Sí, pues tenemos que existe una variedad de conflictos, tanto éticos como sociales, pero también existen conflictos legales. Entonces me gustaría escuchar la opinión de nuestra abogada Ruth Manso. Específicamente en el caso de las transfusiones sanguíneas, entra un conflicto cuando los médicos usualmente atienden a pacientes que son creyentes testigos de Jehová, vaya. Aquí ellos, pues por su creencia, por principios de la religión, se oponen a recibir transfusiones sanguíneas. Y cuando precisamente recibimos casos como estos, tenemos dos conflictos principales bioéticos. Justamente los principales pilares de la bioética. Tenemos en conflicto la autonomía y la beneficencia. La autonomía porque el paciente rechaza esa transfusión sanguínea o de hemoderivados, que aquí, o sea, la autonomía se respeta, más la beneficencia se ve perjudicada debido a que el médico, pues como si ha considerado que la transfusión sanguínea o transfusión de hemoderivados es la solución para el tratamiento o como tal, pues salvaguardar la vida del paciente y el paciente por su creencia se opone a ello, pues hay un conflicto, es decir, me opongo a mejorar mi salud de vida o mi calidad de vida por mi creencia. Entonces, tenemos este conflicto porque también el médico debe su criterio del ejercicio de la ley de medicina o también el criterio de deontología, pues se ve perjudicado si no se respeta lo contrario, porque el paciente tiene derechos y se deben respetar. Igualmente el médico tiene derechos y se deben respetar. Claro, respecto a los derechos y a las diferentes religiones, tenemos a nuestro siervo, representante de Testigos de Jehová, que me gustaría saber qué es lo que él nos tiene por decir respecto a lo que ya mencionamos y su autonomía, claro. Bueno, los miembros de la religión, por diversas convicciones que tenemos y por escritos que tenemos en nuestra propia fe, como lo son lo que tenemos en Hechos 15, 19, 21, que es que se abstenga de la fornicación, del estrangulado y de la sangre. Esto quiere decir que nosotros como fieles creyentes no podemos recibir ningún tipo de transfusión sanguínea, mas no mencionan nada sobre tejidos, en nuestras creencias, en nuestra Biblia, por lo que también no es como que estamos en contra de todo lo que viene siendo
la donación de órganos y pues los hemoderivados que sí tenemos permitidos, ya que hay una serie de nuevos avances científicos que nos han permitido a nosotros pues recibir productos similares a la sangre, como lo pueden ser el flúor 4D, si no mal recuerdo, que funciona como un sustituto a la sangre y puede ser uno de los caminos que pueden optar los médicos cuando tratan con personas de nuestra religión. También ha habido casos de cirujanos que se rehúsan a tratar con personas de nuestra religión, pero con todos los avances científicos creo que está más en qué tan hábil se siente el médico a la hora de tratar a esa persona para poder darle una solución a su enfermedad. Claro, y como ya mencionó, la ciencia ha modificado bastante en esos aspectos y los doctores pues también me imagino que han modificado todo ese trato y esos tratamientos. Pero antes de pasar nuevamente con los doctores, me gustaría escuchar un punto más filosófico de nuestro maestro presente, Juan Carlos. Ok, muchas gracias. Pues antes que nada, la licenciada Ruth nombró un punto muy específico que es la beneficencia. Recordemos que es un pilar de la bioética en el cual aquí se vendría beneficiado el receptor del trasplante. Hay que recordar que la beneficencia es antes de llegar al daño o ayudar al prójimo para salvaguardar la vida o darle una vida temporal, si así, por así decirlo. Pero hay que recordar otro punto que sería también la dignidad de la persona. La dignidad de la persona desde un punto antropológico ya más dado, el concepto de la dignidad es el valor absoluto que se da a la persona tanto como moralmente como físicamente. Hay que recordar que los trasplantes de órganos no más se da en cadáver, también se da en pacientes que aún conservan la vida. Entonces, hay que verlo desde ese punto. Estos puntos son muy delicados, tanto en lo que es legalmente como lo que es médicamente. Entonces, hay que tener esos puntos y hay que tratarlo desde la forma ética. Qué bueno que lo estás mencionando. Y pues hay que recordar que la necesidad de los órganos siempre va a superar la disponibilidad de ellos. Entonces aquí ha jugado mucho en nuestros tiempos y pues México ha quedado muy atrás en la legislación de todos estos procedimientos. No somos como España, que es el primer país en el mundo en tener trasplantes de órganos. Nos hemos quedado muy atrás y pues ahorita la licenciada nos va a abarcar un poco más de lo que es la legislación, pero estamos demasiado atrasados tanto en la legislatura y en nuestros derechos del trasplante, tanto como el donador como el receptor. Entonces sí, muchas gracias que tomaron en cuenta este punto. Claro, das un punto muy importante que me da pauta a la siguiente pregunta, que es los órganos. Sabemos que en México hay una gran escasez y también hay una gran población que los necesita. Entonces la pregunta va dirigida a la abogada, que sería: ¿cómo se abordan los conflictos entre la escasez de órganos y la creciente demanda de trasplantes? De un punto más legal, o sea, en forma legislativa, ¿cómo ha visto ella este conflicto? Sí, bueno, todos los hospitales de México tienen listas de espera para los pacientes reciban sus respectivos órganos que necesitan. Y esta lista se basa de acuerdo a las necesidades y las afectaciones que tiene como tal ya el paciente. Normalmente los órganos, bueno, lo ideal es que se reciban de pacientes que ya hayan fallecido por muerte cerebral. Sin embargo, si se requiere de algún órgano o simplemente de alguna unidad de sangre, o un órgano que pueda ser regenerado, ya nos especificarán seguramente las médicas, sí se puede hacer esta
trasplante cuando haya algún vínculo genético, es decir, si yo requiero de alguna transfusión de sangre, alguien que sea compatiblemente igual a mí lo puede hacer. De igual manera, si requiero un trasplante de médula ósea, mi madre o algún familiar lo podrá hacer. Sin embargo, las complicaciones sí todo México la vive, porque normalmente esta lista de espera, desafortunadamente todos los hospitales no la respetan. Entonces, bien se podría llegar a los sobornos, los intereses sobrepasan esa justicia y normalmente pues sí, hay quienes se quedan mayormente beneficiados y quienes todavía sufren esa injusticia. Y pues además, esta lista de espera se rige en todo el país, pero hay quienes tienen esta oportunidad de recurrir a otros países para recibir ese trasplante, que pues normalmente solamente son muy pocos los mexicanos que lo pueden hacer. Además, México sufre los trasplantes altruistas, o sea, que sean hechos por humanidad. Esto normalmente se podría hacer con las unidades de sangre, que normalmente se recomendaría que pues todos los mexicanos donáramos sangre constantemente. Sin embargo, pues sabemos bien que no es parte de nuestra cultura, no se ha vuelto algo común. Entonces, deberíamos abarcar desde la cultura, pero para ello es algo nacional que pues deberíamos empezar. Y sí, respecto a los trasplantes, nos basamos nosotros en la lista de espera. Y esta lista de espera debe ir de acuerdo a las necesidades y las perjudicaciones del paciente. Es decir, si mi paciente tiene una esperanza de vida, entonces nos vamos a basar en el pronóstico, me imagino. Y si ellos nos ven que tiene una buena prolongación de vida con este trasplante, pues se irá haciendo. Pero si tenemos que nuestro paciente con un trasplante puede que su calidad de vida no sea lo suficientemente buena, pues ahí haremos diferentes tratamientos y vamos a llegar a unos diferentes, pues sí, tratos con el paciente. Muy bien, antes de pasar con nuestras doctoras que están un poco más relacionadas con el tema y con la escasez de estos órganos, tanto con las necesidades, me gustaría saber qué es lo que nos tiene por decir nuestro maestro, qué es lo que conoce y qué es lo que ha vivido respecto a esto. Ok, de acuerdo a lo que nos comentaba la licenciada Ruth, claro, en sí, México está demasiado atrasada en las leyes. Según el artículo 327 de la Ley General de Salud, esta consta que la ley nos prohíbe el vender o hacer algo ilícito con los órganos, solamente de forma altruista o de forma, pues de que estemos en una lista de espera y pues que nos toque. Pues esto se me hace muy controversial y a la vez contraproducente. ¿Por qué? Porque a la vez muchas personas mueren estando en una lista de espera. Mucha gente opta por otras cosas, otras soluciones, tanto como el tráfico de órganos. Aquí todo esto entraría. Hay otros países de Latinoamérica en el cual se está promoviendo estas leyes, que se me hace algo curioso. Yo no estoy en contra del tráfico de órganos, pero tampoco lo veo en sí tan mal porque es un mercado. El mercado también va en el trato de que la persona consciente pueda llegar a comercializar con sus órganos para la beneficencia de un receptor que lo ocupa en el momento. Tanto como en Argentina, Javier Milei, que es un diputado de la derecha de Argentina, que va a ser candidato para la presidencia de Argentina, promulgó esta ley, que sería el comercio de órganos en vez de la donación. Entonces, aquí tendrían tanto como beneficio la persona receptora, tanto como la donadora, que sería pues un beneficio pues monetario. Pero pues en sí, te lo recalco, es un mercado y el mercado aquí va a incluir todo eso, tanto si la persona desea o no vender.
ya tanto por algo monetario, estaríamos entrando a otro dilema, que sería la dignidad. Como te lo recalqué, la dignidad de la persona. No puedo hacer que una persona me venda dañando su dignidad, amputando o cortando parte de mi cuerpo para hacer algo que pues venderlo. En sí te digo, yo no estoy ni en contra ni en favor, pero pues son soluciones que se van a ido implementando en la modernidad para ver si cambiaran el balance en esas listas tan grandes de espera. Y pues mi punto de vista, no sé ustedes. Muchas gracias. Claro, y para corroborar que exista esta demanda y esta necesidad tan grande de órganos, me gustaría saber qué es lo que ha usted vivido o ha presenciado en su ambiente laboral, que vendría siendo el hospital, a la doctora Jennifer. Sí, bueno, como lo mencionaron antes, hay una lista de espera muy grande. Los pacientes que están en esa lista de espera tardan incluso años y, como lo mencionaron, llegan a nunca tener su órgano disponible y lamentablemente fallecen. Los familiares de estos pacientes nos suelen decir comúnmente: yo trasplanto mi hígado, mi riñón, yo le doy. Pero este es un problema muy importante porque afecta a varios factores, como la compatibilidad. Esa es la principal. Porque puede que tú seas un posible donante, pero el receptor no sea compatible contigo. Entonces, este es uno de los dilemas que tenemos tanto éticamente como dentro del hospital y con los familiares. Actualmente se están explorando nuevas formas de fuentes de órganos. Ya tenemos la donación después de la muerte circulatoria, la donación de órganos en donantes vivos, que es lo que más comúnmente se realiza con familiares de los mismos pacientes. Y otra de las cuestiones que se llegan a considerar es el xenotrasplante, que es el trasplante de órganos de animales. Esto lamentablemente no se ha llegado a mucho aquí en México, sin embargo es una de las opciones que se tiene. Ok, vemos que los médicos han actualizado un montón y también han tomado medidas diferentes a los trasplantes de órganos que llevábamos comúnmente, pero considero que aún sigue habiendo una gran demanda y nos da pauta al tráfico de órganos. Me gustaría ver si Senatrat tiene algunos reportes o qué es lo que ha vivido respecto a esta gran demanda y esta gran escasez. Obviamente, así como nos comentó nuestra compañera Jenny y nuestra compañera Ruth, sabemos que en México hay una gran demanda, incluso en algunos países, la gran demanda de órganos, incluso y la escasez de ellos, lo que provoca que Senatra, nosotros como organización colaboremos hacia la sociedad, ¿cómo? Haciendo lo que va haciendo talleres de concientización, algunas organizaciones de apoyo, como algunas como dar educación pública en lo que va haciendo sobre la donación de órganos, concientizar a la gente de que también debe de apoyar en esos aspectos. Tenemos varios temas muy importantes sobre qué dialogar hacia la sociedad para que se abra lo que va haciendo este campo, para que la gente concientice y más que nada solidarice ese aspecto de donar órganos, incluso por lo más mínimo que sea el donar sangre, que es un tema también muy importante en la escasez de lo que va haciendo las transfusiones de sangre. Entonces Senatras se encarga de concientizar más que nada a la población para que sea futuros candidatos a donar órganos. Y en cuestión de donación de sangre, de órganos también, me gustaría saber si existe la misma demanda y cómo es que actúa un médico internista en esta situación de emergencia, es de vida o muerte. Pues como médicos internistas lo que nosotros buscamos es trabajar en la identificación temprana de potenciales donantes, especialmente en unidades de cuidados intensivos y salas de emergencia.
para optimizar las posibilidades de donación y así existan más órganos para tratar de satisfacer la demanda que hay. Y también el otro es el uso eficiente de los órganos disponibles. Tratamos de buscar el máximo potencial de cada órgano donado para evitar los rechazos innecesarios y garantizando que cada donación sea aprovechada de manera óptima. Ok, me gustaría escuchar respecto a lo que ya hemos enfatizado y he escuchado los diferentes puntos de vista. ¿Qué es lo que ahora nos tiene por decir la abogada? Respecto a las transfusiones sanguíneas, de nuevo, tenemos aquí otro conflicto debido a que, depende del estado del paciente. Si tenemos un paciente que tenga esté conscientemente de tomar decisiones y se oponga a recibir alguna transfusión sanguínea, vamos a respetar su autonomía y pues no se hace ninguna transfusión sanguínea, y de lo contrario pues vienen los casos legales y los atendemos. De hecho, eso es uno de los casos que atendimos hace unos años ahí en la corte, donde era una niña con leucemia, ya estaba muy grave la verdad, y pues los padres, por los principios de su religión, se opusieron al tratamiento que era la transfusión sanguínea. Y bueno, entonces acá llegamos a la corte después de tanta argumentación de los médicos, de los abogados que contrataron los padres, sobre priorizar el derecho a la salud antes de la libertad de religión, puesto que ella era una niña, era una menor de edad, y usualmente cuando somos menores de edad, la religión que nosotros vivimos es por costumbre de los padres, no porque realmente creamos que esa es nuestra religión. Ahora bien, además, con esta decisión, porque decidimos que sí se diera pauta para esa transfusión sanguínea y se realizara ese tratamiento, porque precisamente ese tratamiento era el que era más eficiente y realmente esencial para que la niña viviera. Entonces, cuando se dio esa pauta para que los médicos realizaran ese tratamiento, aclaramos que no definimos o ponemos como tal a los padres como malos padres, simplemente determinamos hasta un punto, limitamos que la salud, el derecho a la salud fuera priorizar antes del derecho a la religión. Ahora bien, cada caso es diferente, claro, pero de hecho aquí, como fue un menor de edad y fueron las decisiones de los padres, fue que se dio esa declinación hacia el criterio médico. Sin embargo, si tenemos, como mencionaba ya, un paciente que no desea recibir transfusiones sanguíneas y que lo hay totalmente con su conciencia lo haya decidido, lo respetamos. Nada más que aquí, para que el caso pueda, los médicos no lleguen a estar en la cárcel o algo así, pues necesitamos que el paciente haya firmado que sean una carta donde sean que son conscientes de lo que hayan decidido. Ahora bien, si recibimos a algún paciente que haya sido accidentado o esté sedado, no puede decidir, entonces ¿qué vamos a hacer? Preguntarle a alguien más cercano qué es lo que hubiese decidido él, aunque normalmente en las credenciales de conducción tenemos una de las preguntas muy importantes sobre si es donante o no de órganos. Si la pregunta afirma que sí lo es, pues los médicos prosiguen y hacen una donación de órganos o transfusiones sanguíneas. Pero de lo contrario, si tenemos que uno, pues aquí vamos a tomar también el criterio médico. Bueno, en realidad aquí el criterio médico se aísla un poco y se hace válida la autonomía del paciente. Sin embargo, si no tenemos ni con algún acompañante del paciente, es inconsciente, no puede tomar decisiones,
hacemos llevar a cabo el criterio médico y pues se tiene que, por el criterio de ontología médica, llevar a cabo para que la vida del paciente pueda estar bien. Ok, la abogada Ruth mencionaba unos puntos muy importantes respecto a las implicaciones legales y las creencias. A mí me gustaría escuchar qué es lo que tiene que decirnos nuestro siervo presente, de acuerdo a su creencia en respecto de los menores. ¿Cuál es su opinión o qué es lo que es su religión? Si acepta, no acepta y por qué, independientemente de las cuestiones legales. Bueno, nosotros en nuestra religión pues no aceptamos lo que vienen siendo las transfusiones sanguíneas, por lo que les dije en un inicio, pero se ha comprobado que hay información tenemos estudios como el de Ott y Coley, que se hizo en el 77, donde alrededor de 500 intervenciones quirúrgicas cardiovasculares se hicieron sin la necesidad de la transfusión de sangre, por lo que también no es como un impedimento para que se dé el accionar del médico en situaciones pues donde no se requiera, pero sin embargo va a haber ocasiones en las que sí se necesita la transfusión sanguínea, y para ese tipo de casos pues actualmente se está trabajando en muchas de las áreas de la tecnología y de los avances que tenemos hoy en día en la medicina, que nos dice que podemos usar diferentes métodos como lo que es el escalpelo sónico o incluso el sustituto de sangre que ya les había mencionado, Flozol-DA. También se pueden implantar eritropoyetina días antes de la operación con el fin de pues, producir una mayor cantidad de glóbulos rojos y de esta manera pues, evitar lo que viene siendo la transfusión sanguínea. En cuanto a los pacientes menores de edad, pues lo que determina la ley pues, es lo que se hace, ya que aunque nosotros no estemos de acuerdo con el procedimiento, pues debe de llevarse a cabo si es lo que se estipuló. Muy bien, pero nos menciona que es solo transfusión sanguínea la que no aceptan, pero también debemos de tener en cuenta que existen otros procedimientos, que ya no es tan necesario la transfusión sanguínea. Sin embargo, en México no estamos tan avanzados, pero creo que sería muy bueno implementarlo. Desconozco si ya se ha llevado a cabo y nos evitaríamos tanto conflictos de autonomía, ética y legales. Posteriormente voy a hacer una pregunta que es un poco específica y va a ir dirigida hacia nuestras doctoras. Me gustaría empezar con la participación de la doctora Jennifer, y la pregunta nos dice que ¿cuáles son las consideraciones al determinar la idoneidad y la idoneidad de un donante y cómo se equilibra con la urgencia del trasplante? Sí, bueno, para empezar es el consentimiento informado del donante, tanto del donante, pues ya lo mencioné, como del receptor. Esto es fundamental para que en caso de fallecimiento la persona esté informada de todas las situaciones, todos los riesgos que conlleva. Ya sabemos que toda cirugía, todo procedimiento médico tiene un riesgo. Entonces, aquí se exige la comprensión clara de los riesgos y los beneficios asociados con la donación. Como lo mencionaron antes, se debe de tener un consentimiento informado y firmado por el responsable, en este caso el donante, el receptor, en cuestión de si se dona o no se dona y los riesgos de lo mismo, del mismo procedimiento. Otra cuestión es la transparencia en el proceso de asignación. Eso es muy importante, ya que éticamente exige la transparencia durante ese proceso porque implica una vida, no es a la ligera. En esta parte tenemos la comunicación abierta tanto de los receptores, de los donantes y de los familiares en sí, ya que muchas veces los familiares del donante
quieren saber a quién se le va a donar tal órgano. En cuanto a la minimización del tiempo de espera, es dada por la urgencia de la situación del paciente, de determinado paciente. Sabemos que no es la misma en todos los casos. Y por cuestiones mismas de la patología puede tardar o ser más apresurada la espera en este caso. Muy bien, perfecto. Y en cuestiones de los médicos internistas y de la urgencia en la que deben de saber si el trasplante que tienen, suponiendo que ya tenemos un trasplante, ¿cómo corroboran que sea idóneo tanto para el paciente como para el tratamiento? Pues como médicos, primero debemos evaluar rigurosamente la idoneidad del donante basándonos en criterios médicos establecidos, como son la compatibilidad del órgano, la salud general del donante y la ausencia de enfermedades infecciosas o condiciones que puedan promover la viabilidad del órgano trasplantado. También, aunque la urgencia del trasplante es crítica, debemos mantener criterios equitativos y justos en la asignación de órganos. Esto significa que la priorización no debe basarse únicamente en la urgencia, sino también en la idoneidad del receptor y en consideraciones éticas como la equidad en el acceso de los trasplantes. Y también como médicos tenemos la responsabilidad ética de maximizar la utilización de los órganos donados, asegurándonos de que estos sean asignados a receptores que pueden obtener el máximo beneficios de estos y aumentar la probabilidad de éxito del trasplante. Ok, entonces, como ya escuchamos, es un procedimiento riguroso y con delicadeza que se trata, ya que estamos tratando con personas y ponemos en riesgo tanto su vida como la ética de los médicos. A continuación voy a hacer una pregunta que me gustaría dirigírsela a nuestra encargada nuestra representante de Senatra, que menciona cómo afecta la desigualdad socioeconómica y gráficas a la equidad en el acceso a trasplantes de órganos y sus hemoderivados. Como ya sabemos, México aún es un país que tiene bajos recursos, de cuenta. Tenemos muchas poblaciones que sabemos que no están realmente solventadas socioeconómicamente, que incluso hay regiones aquí en todo el país que no nos brindan tantos apoyos como para, en este aspecto, el trasplante de órganos, vaya. Bueno, Senetra trabaja en conjunto con muchas instituciones, lo que va haciendo IMSS, ISSSTE, PECMES, algunos hospitales privados, incluso con algunas organizaciones. ¿Para qué? Para el apoyo a personas que tengan bajos recursos y no puedan tener este alcance de trasplantes, ¿no? Entonces, Senetra trabaja en eso, o sea, apoyando a cómo apoyar a las personas para que tengan su tratamiento, sus trasplantes, sus tratamientos postoperatorios e incluso llevan un seguimiento de ello, vaya. También como Senetra se encarga también de lo que va haciendo de que estos pacientes tengan sus trasplantes, incluso que sea justo, que sea equitativo y que más que nada tengan el derecho igual que todos, que una persona que tenga esa solvencia, ¿no? También podemos crear que Senetra promueve el acceso de programas como en el apoyo del paciente, como lo acabo de mencionar, más que nada en el apoyo de eso. Ok, acabamos de escuchar que Senatra nos abarca grandes conflictos que se pueden presentar sobre esta donación y tiene diversos programas e implementa diversos programas, vaya la redundancia. Pero me gustaría escuchar respecto a todo lo que Senatra nos dice que implementa, que promociona y que se encarga, ¿qué es lo que opina nuestro maestro presente? Ok, ella dijo un punto muy importante en el cual dice que pues está dado
la palabra decía que no hacer, dar a todas estas áreas sociológicas, que sería el dinero. Aquí ya va implementando el dinero, aquí vámonos viendo. Como yo comenté hace rato, pues muchos países de allá de Europa están implementando la venta de órganos. La venta de órganos aquí ya dañaría a otro pilar y fundamental de la bioética, que sería la justicia, en el cual no participarían aquí las personas de esos sectores. Entonces también es una balanza en el cual se dejaría de parte a esa sociedad. Y pues también hay que tenerlo de un punto de vista crudo, si en el cual esto a la vez beneficiaría a terminar estas listas tan largas de espera, pero a la vez desproteger a esta área del Estado, de la comunidad, porque pues el Estado debería de protegerlos. Desde que el Estado nos quita a nosotros el derecho a apoyar a las personas imponiéndonos gastos que es el impuesto, pues nos quita aquí nosotros la posibilidad de ayudar a alguien sin imponérnoslo. Entonces aquí se está dañando todo esto y pues de mi punto de vista ético, pues yo me equilibraría mejor en la parte de la venta de órganos. En México, como sabemos, aún no se legaliza esta venta de órganos. Me gustaría saber de una parte más legal, ¿qué tanto existe o qué reportes existen sobre esta venta de órganos que vendría siendo ilegal? Respecto a que nos mencione la abogada, si ha tenido casos legales en los que se ve implicado esta venta de órganos ilegal, y respecto a la población de bajos recursos, que en México existe una gran población con bajos recursos, si ha tenido problemas legales respecto a no podérsele implementar un órgano o discriminar o rechazar a esa población por sus bajos recursos. Sí, vaya que sí hemos tenido grandes casos aquí sobre los trasplantes de órganos, pero precisamente hemos tenido casos donde médicos sobornados o, bueno, por factores de interés económico, se declinan por realizar trasplantes de pacientes que hayan fallecido por una muerte cerebral sin que hayan consentido pues como tal una donación de órganos, y siendo los familiares de la persona que falleció quienes demandan a los médicos, precisamente porque puede que incluso estén sobre alguna, o haya sido corrupción o haya sido bajo una amenaza sobre alguien más, sobre todo sobre ya sabemos, personas quienes tienen poder, incluso que quienes se atrevan a quitarle la vida a alguien más, a algún médico, por rehusarse a hacer estas acciones. Entonces sí, hemos más bien llevado a cabo casos donde pues sí, la mayoría, muchos médicos han ido a la cárcel por llevar a cabo esos trasplantes donde el consentimiento del paciente fallecido no era donar sangre, ni órganos ni sangre ni demás. Pero sí, constantemente estamos bajo estos casos, pero creemos que si México baje esta tasa mediante todo esto, un programa como muy bien aquí CENART ha estado pues ayudándonos a disminuir esta tasa de grandes y graves casos, y esperemos si disminuya año con año. Claro, esperemos que eso vaya mejorando. Y Senatra tiene algo que decirnos antes de finalizar con nuestras doctoras. Así como nuestra compañera Ruth, incluso nosotros trabajamos en conjunto, Senatra y una asociación que se llama ALEP, en el cual trabaja con nosotros. ¿Para qué? Para que esto se lleve lo más transparente
justo y equitativo entre las personas en el cual necesitan este trasplante. ¿En qué aspecto? ¿Por qué agilizar lo que va haciendo la lista de espera? Si los hospitales o centros de trasplantes están haciendo bien su trabajo, que no estén infringiendo las leyes que deberían de corresponder, y más que nada que se lleve justo y equitativo para todas las personas. Le cedo la palabra a nuestro maestro. Bueno, pues para concluir, sí, el caso de la donación de órganos, el trasplante de órganos, tejidos, las transfusiones sanguíneas es muy controversial ahorita en este momento porque tenemos aspectos tantos médicos, porque la medicina ha avanzado demasiado, lo legal, que ya nuestra licenciada nos habló desde la parte del trasplantado al donador. También desde la parte de la religión, cómo se manejan ellos, cómo son sus fundamentos y también respetando la autonomía de ellos. Tanto como la organización que nos acompañó el día de hoy también tiene unos fundamentos que también se están basando en la ética y en los principios básicos de la ética. Pues cabe concluir pues que esto siempre nos va a traer un debate entre si el sí o el no de las transfusiones sanguíneas o de los trasplantes de órganos, y tanto como qué es mejor, si vender mis órganos o a la vez pues esperar a morirnos y esperar a alguien que nos pueda apoyar con ese órgano o un tejido. Por último, respecto a la misma pregunta, quiero escuchar qué es lo que nos tiene que decir la doctora Isabel de un tema muy interesante que marcó la abogada Ruth, que fue este dilema que se encuentran los médicos, si lo han llegado a vivir, donde es amenazante, puede llegar a ser amenazante respecto a esa impotencia como familiar que tiene uno de querer salvar a su familiar, y si los doctores se han visto involucrados en este tipo de amenazas, de situaciones. Gracias a Dios, yo no he pasado por eso de recibir amenazas para forzarme a hacer un trasplante de órgano ilegal, ya que pues esto viola mi juramento hipocrático y los principios fundamentales de la medicina, que priorizan el bienestar del paciente sobre cualquier beneficio económico. Claro. Y quiero escuchar qué nos tiene por decir la doctora Jennifer, que es la especialista en trasplantes, sobre sus criterios y su ética. Si alguna vez la ha visto inestable o si alguna vez la ha irrumpido. Sí, bueno, a mí, al contrario de mi colega, sí he sufrido amenazas por este tipo de personas que tienen más poder y quieren un trasplante de órganos traficados. Ese es uno de los principales problemas que en mi persona he sufrido. Sin embargo, tanto mi ética como mi moral es, bueno, digamos, hacemos un juramento cuando estamos estudiando medicina y la cuestión es cumplirlo porque pues por algo estudiamos. Sin embargo, por el riesgo de las amenazas, muy pocas veces lo he pensado, pero sin embargo nunca he hecho ningún trasplante que no sea dentro del hospital y de manera legal, ya que existe mucho tráfico de órganos. Los donantes, muchos de las personas, bueno, aquí ya estaríamos hablando de otro dilema en cuestión de seguridad, las personas que hacen esos tráficos de órganos muchas veces son por personas que han sido secuestradas o están en trata de blancas, trata de personas. Entonces, la explotación de estos donantes también es muy vulnerable, no sabemos de dónde vienen los órganos, por lo que en mi persona y personalmente prefiero no hacer este tipo de trasplantes aunque haya amenazas de por medio, y hacerlo todo legalmente y dentro de una institución donde se tiene todo el material que se debe de ocupar. Claro. Por
último, me gustaría escuchar de una visión un poco respecto a creencias. ¿Qué es lo que opina la religión de nuestro siervo presente respecto a esta desigualdad? Sabemos que ellos solamente no aceptan la transfusión sanguínea, pero los demás órganos sí. Entonces, si se han visto en este conflicto o si hay una desigualdad respecto a ellos por religión o incluso por cuestiones económicas. Pues efectivamente sí nos han llegado casos de hermanos, de personas que comparten nuestra religión, que dicen que los médicos no piensan hacer o no piensan llevar a cabo el procedimiento quirúrgico porque la falta de transfusión sanguínea les supone un conflicto, les supone un impedimento extra a la cirugía, pero creo que esto más que nada debe de estar enfocado en qué tan capaz se siente el médico de realizar esta cirugía, ya que hay diversos testimonios de médicos que han realizado cirugías a hermanos testigos de Jehová que no utilizan los hemoderivados, no utilizan sangre o transfusiones sanguíneas, y pues por su experiencia y por los diferentes métodos que utilizan, pues han logrado resultados igual o incluso mejores que cuando se utilizan pues transfusiones sanguíneas. Por ejemplo, Boloki, que es un médico, hizo un reportaje sobre la experiencia que tuvo tratando testigos de Jehová en Florida, donde no utilizaba ningún tipo de transfusión sanguínea, y nos daba testimonios de que le supone como un reto, le supone algo extra, algo más de trabajo el realizar este tipo de operaciones, pero es un aprendizaje que le sirve a él para pues avanzar como cirujano en su área, y nos sirve a nosotros pues para que nos ayude a curar a nuestros hermanos que necesitan pues las intervenciones quirúrgicas necesarias. Claro. El día de hoy concluimos con la última participación, que fue la de nuestro siervo. Quiero dar gracias por su presencia y por brindarnos un poco de su tiempo y de sus conocimientos. Ahora tenemos una visión más amplia de los trasplantes de manera ética, qué es lo que vive el médico, las organizaciones encargadas que nos brindan grandes oportunidades, nos están planteando diferentes alternativas. También la visión de nuestros profesores, de nuestra comunidad. Está demasiado estudiado que hay países que ya están implementando otras formas de mejorar esta escasez que tenemos en México, y pues lamentablemente en México no. Vimos un aspecto legal que también fue muy importante y nos amplió la visión sobre este tema. Espero les haya servido igual que a mí y a nosotros, y esperamos verlos pronto. Gracias. Promover la donación de órganos y transfusiones sanguíneas implica desmitificar ideas erróneas y educar a la población. Esto incluye abordar temores infundados, destacar la seguridad y la importancia de estos actos altruistas, respetar la autonomía del donante y subrayar la equidad en el acceso a estos recursos médicos. La educación precisa y transparente es clave para construir confianza y fomentar una cultura de solidaridad, contribuyendo así a salvar vidas y mejorar la salud de la sociedad.